estas eran las quintas oposiciones a las que me presentaba desde el 2015, que fueron las primeras, y simplemente pues quería compartir qué es lo que cambié para que este año pues sonara la flauta y aprobara. Por supuesto, esto no es ninguna guía y no quiero que es como que lo entendáis como un método infalible, porque al fin y al cabo las oposiciones se basa en preparación y suerte. Entonces, pues he tenido, digas, como que se me han encendido las bombillas en estas dos partes, y entonces, pues, en ese aspecto, pues tengo que decir que sí, que he tenido bastante suerte. Bueno, simplemente preparé un PowerPoint el día después de saber que había obtenido plaza aquí en la Comunidad Valenciana. Entonces, pues bueno, son un poco los libros que me han acompañado. Antes de seguir, me gustaría explicaros que, bueno, después de varios años así de, bueno, que no estaba del todo a gusto de cómo estaba estudiando, un año probé con un preparador que no acabé muy satisfecho. Bueno, digamos que es como que me planteé en el verano de 2020, dije, bueno, pues voy a empezar a organizarme, en septiembre ya me pondría a tope y dije, a ver, yo lo que me gustaría a mí es recuperar un poco las ganas de aprender, de descubrir cosas, como si estuviese en la carrera, ¿no? Entonces un poco que dije, bueno, pues me gustaría leer libros que me sirviesen tanto para los temas, para los prácticos, pero también para mí, para aprender cosas y, no sé, incluso para disfrutar aprendiendo. Entonces, pues bueno, empecé a mirar así, pues alguna página web, no sé, digamos que empecé a ver por las recomendaciones que me salían de Google, alguna web específica y todo, y me salieron pues un conjunto de libros que los que he estado estudiando durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sirve solamente pues para la gente que se quiera preparar unas oposiciones de geografía e historia, pero también puede ser útil para aquellas personas que quieran leerse un buen libro, ¿no? Relacionado con geografía e historia o con temas de actualidad. Entonces, lo primero que pensé es un poco volver, ¿no? a sentirme un poco cómodo con la escritura. Han sido bastantes años desde que presenté mi tesis doctoral, que fue en el año 2015. Ahí digamos que es como que alcancé como mi cenit, ¿no? Digamos, yo aquí ya no puedo subir más. Y bueno, ese fue un poco de uno de mis principales errores. Yo siempre he presumido de escribir bien. Cuando era más joven, pues sí que he ganado algún certamen, alguna historia de estos en el colegio. Pero últimamente, pues no sé, como que no sé, como que mi escritura no era del todo fluida y decidí comprarme, a ver un segundo, que sí, a ver, decidí comprarme para el Kindle de Amazon estos libros de un tal Carlos Salas que no conocía. Y bueno, resulta que es una persona que se dedica pues a dar ejemplos y a dar consejos, ¿no? De cómo escribir. Entonces, estos libros parece que digas, "Buah, este es el típico libro autoeditado, todos consejos así vacíos, que, bueno, digamos que corte y pega de cualquier página web de esta de 10 consejos para escribir mejor". Pues no, pues estaba yo equivocado. Dije, pues voy a darle una oportunidad y la verdad que me ha ayudado mucho, sobre todo a la hora de ser mucho más dinámico ah, cuando he tenido que escribir textos y he seguido algunos de sus consejos. Por ejemplo, el uso de las preguntas, ¿no? De preguntas retóricas al principio y al final de los textos para llamar la atención de las personas que me van a leer. No sé, intentar no abusar de los adverbios acabados en mente. Intentar tener como inicios de párrafo que atrapen al lector, contando pues a lo mejor alguna historia o relacionando datos. Por ejemplo,
pones una estadística, ¿no? Pues el 55% de las personas pues hacen esto, ¿no? Y a partir de ahí luego ya empiezas a construir tus argumentos. Esto me ha servido para los temas de las oposiciones, para los prácticos no tanto, aunque sí que es verdad que también pues para darle un poco de orden a los comentarios y sobre todo para la programación didáctica. Saqué un 6,4375 en la programación didáctica, que no es para tirar cohetes, pero es suficiente para sacarse una plaza, para probar una posición y para sacarse una plaza, que no es lo mismo. Y entonces, pues estos tres libros me han ayudado mucho. Sobre todo este es un poco el básico. Este ya está, el segundo está orientado más, pues gente que a lo mejor quiera dedicarse a escribir alguna novela corta, algún cuento, pero son cosas interesantes. El storytelling es mucho más que saber escribir bien, es cómo contar historias, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hace muy bien pues la gente esta que hace las charlas TED, por ejemplo, que te enganchan, ¿no? Yo dije, pues yo lo que tengo que hacer es aquí es enganchar. Me di cuenta que lo que yo hacía en mis programaciones didácticas y cómo las presentaba, pues era un poco aburrido, era todo como muy esquemático y como muy previsible. Es decir, pues punto uno, punto uno, punto uno, punto uno, punto uno, punto uno. No sé, siempre empezando por lo mismo, empezando, no sé, de lo particular a lo general, cuando esta persona te recomienda que quizás a lo mejor es ir al revés, ¿no? Es decir, que sueltas primero una idea principal y luego la vas como desarrollando y relacionando con otras ideas, ¿no? Es decir, no siempre hace falta tener un único orden, es decir, es combinar distintos órdenes. Y esta, la tercera de cómo hablar y presentar en público, bueno, esta fue un poco pues para la presentación oral de la programación didáctica. Sigo teniendo muchos fallos, pero por ejemplo, una de las cosas que me sirvió fue que saber dónde debería tener las manos puestas durante mi presentación. Y sí que, bueno, uno de los consejos que da es que, bueno, si no sabes cómo mover las manos para acompañar ideas con tu lenguaje no verbal, pues dice, pues ponlas así, no sé si se me está viendo, entrelazadas sobre la barriga. Y bueno, estas tonterías, ¿no? Pues es un poco como que me ayudó un poco a organizarme mejor. Y la verdad que lo recomiendo. Son muy baratos en Kindle. Creo que el más caro vale 3 euros o 3,99 o algo así. O sea, es decir, yo me los compraría ya. Y son muy útiles, de verdad. Bueno, como os decía antes, yo lo que buscaba era tener como una visión global primero, es decir, yo lo que quiero es aprender otra vez, ¿no? Pues casi desde cero, sentir la ilusión que tenía pues en la carrera. Decía, vale, bien, tengo un examen, vaya mierda, pero por otro lado decía, bueno, pues esto que estoy aprendiendo me está gustando, ¿no? Entonces, pues bueno, como muchos temas de geografía e historia guardan relación entre ellos, es como que había libros que me servían para muchos temas. Y por ejemplo, este primero, Prisioneros de la Geografía, estos están todos en formato Kindle. Yo es que me he aficionado al formato Kindle por motivos físicos, es decir, no tengo espacio en mi biblioteca. Y también por temas económicos. Había libros muy baratos, libros que en formato físico te podían costar 20 euros, pues había libros que estaban 3, 4 euros, 5 euros si pillabas alguna oferta. Los más caros que he comprado, 10 euros, siempre en formato digital. Pero bueno, 10 euros, si me los compraba en formato físico, costaban el doble. ¿Que los podría haber encontrado piratas? Sí, pero ya no es tan fácil encontrar tantas cosas piratas. Y os lo dice una persona que ha intentado muchos años sacarse libros, series, etcétera, ¿no? Desde el emule al torrent. Bueno, bien, voy a parar por si esto es ilegal, que es ilegal. ¿Vale? Los de Prisioneros de la Geografía me gustó mucho porque es como que te hablaba de 10 regiones, creo que eran 10 regiones del mundo, por ejemplo, te hablaba de Europa, te hablaba de África, te hablaba del Medio Oriente, de Norteamérica, de Sudamérica. Y bueno, y era un poco, te explicaba un poco pues, cómo influía la geografía, tanto física como humana, en la geopolítica. Entonces, pues era muy interesante.
Por ejemplo, pues te hablaba que en África, por ejemplo, el hecho de que haya una placa tectónica en construcción que está cerca de los grandes lagos, pues bueno, influye desde las cosechas a la mayor cantidad de terremotos, por ejemplo, que pueda haber en esa zona, a la riqueza de un país, a las migraciones. Es decir, intenté sacar libros que estuviesen, que te ofreciesen como una visión lo más amplia posible. El mundo no es como crees, bueno, este me lo compré porque estoy suscrito a la página web El Orden Mundial, que es una página absolutamente maravillosa. Les escribí, les dije que parte de mi plaza pues es por su culpa. Entonces, bueno, por 50 euros al año tienes un montón de mapas, tienes un montón de artículos muy interesantes, son prácticamente artículos académicos. Y este libro, pues bueno, en realidad es como que te va hablando así como de curiosidades, pero bueno, digamos que es un nivel más bajo que este libro, por ejemplo, pero pues digamos que está muy bien, está muy bien. O sea, te habla un poco, pues no sé, por ejemplo, cuál es el país islámico más poblado, por ejemplo. Te puede hablar, no sé, de cuestiones relacionadas con el dinero, con la riqueza de los países, también con alguna creencia que normalmente, pues, eso que decir, por ejemplo, había una que hablaba de, bueno, de que esto que se dice, ¿no? De que Estados Unidos, que el presidente del gobierno de Estados Unidos tiene como un botoncito que lo aprieta y suelta ahí pues una bomba atómica y acaba con el mundo. Pues no, eso no es verdad. Es decir, él tiene como unos códigos, pero no es el único que tiene esos códigos para activar, digamos, el botón nuclear. Pero bueno, es un libro más de curiosidades, pero está bien para darte ideas para varios temas, sobre todo los temas que están relacionados con la geografía, los temas que van del número 10 al número 19, más o menos, pues están bien. Este me encantó, el de Orígenes, este está brutal. Sí que es verdad que desde el punto de vista más teórico, pues puedes decir, es un libro quizás un poco determinista. De hecho, aquí lo dice, ¿no? La Tierra determina, es decir, un poco que es como que el ser humano, ¿no? Como ya en el lugar ya en el que naces, pues ya estás un poco como... ya no puedes escapar a tu destino. Bueno, no es realmente la tesis del libro, porque realmente lo que dice que, bueno, que no es que determine, pero sí que juega un factor importante. Por ejemplo, habla de cómo las placas tectónicas, por ejemplo, si estás cerca de las placas tectónicas, sabéis que la Tierra es como un puzzle gigante, pues si estás cerca de una de esas líneas que separan las distintas piezas del planeta Tierra, pues las cosechas, el suelo es mucho más fértil. Esto explica, por ejemplo, bueno, que Mesopotamia pues, fue un imperio durante varios milenios. O también habla de la importancia de un río, por ejemplo, el río Nilo. Sin el río Nilo no se puede entender el imperio egipcio, por ejemplo. Entonces, pues todo esto es como que parte de un elemento de la tierra. Por ejemplo, hay un capítulo que está dedicado a, a las corrientes marinas o a los vientos y te explica un poco pues la importancia que ha tenido para la navegación. La navegación está relacionada con los descubrimientos geográficos, sobre todo del siglo XV. Pues todo esto es como que te permite tener pues eso, como una visión mucho más amplia, mucho más global, y a la hora de conectar ideas, pues te puede ayudar a construir temas interesantes, temas que se alejen a lo mejor un poco del típico tema que supongo que los miembros del tribunal estarán hartos de leer. Pues bueno, digamos que estos son libros esenciales. Este quizás no tanto, pero bueno, pero lo he puesto un poco por el cariño que le tengo a la página esta. Bueno, este libro reconozco que me lo leí antes de plantearme presentarme otra vez a las oposiciones. Este me lo leí en 2019 o 2020. Lo he ojeado este año y es muy interesante porque nos habla un poco de economía, de cuestiones económicas, sobre todo relacionadas con la globalización, es decir, cómo será el mundo del mañana. Por ejemplo, guarda una relación bastante estrecha con el sector terciario, con el tema 9 de las oposiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa
cuando cada vez haya más robots en el planeta Tierra o cada vez haya más páginas web capaces de enviarte comida y cualquier producto en 24 horas o menos. Quizás en unos años diremos, ¡buah! Es que me tarda 24 horas en llegar. Diciendo, es que, no sé. Dice, joder, es que hay cosas que me llegan en 2 horas o en 1 hora, ¿no? Pero bueno. Este libro es interesante. Lo que pasa es que esto es como una ampliación. Digamos que esto ya es más por si te apetece leer. Son libros que no me los he leído enteros. Son libros que hay capítulos que te interesan más o que te interesan menos. Este libro es bastante curioso. Es el de Jason Hickel, que es de un grupo que se llama Extinction Rebellion, que es al que pertenece esta, ¿cómo se llama? Greta Thunberg, ¿vale? Esta adolescente, ya, creo que ya tendrá 17, 18 años, digamos que ha ido sobre todo defendiendo la necesidad de combatir el cambio climático. Entonces aquí te habla un poco del decrecimiento, digamos, de la importancia del degrowth, del decrecimiento. Y está bastante bien porque te explica por ejemplo, que no tiene ningún sentido que la política, que la economía de los países se mida en el Producto Interior Bruto. Entonces esto te puede ayudar sobre todo para los temas que estén más relacionados con la economía, para plantear alguna cuestión, porque en muchas comunidades autónomas en los criterios de evaluación pues sí que te dice pues que es como que el aspirante tiene que plantear pues alguna solución, tiene que hacer reflexiones globales, entonces pues está bastante chulo en este sentido. Es decir, por ejemplo, habla sobre todo de todo lo que se tiene que hacer para evitar que la Tierra se vaya a la mierda eh, antes de que termine el siglo, ¿no? Antes de que empiece el siglo XXII. Y aquí el gran retroceso, bueno, esto ya sería más desde el punto de vista político, también habla un poco de las ideas, pero sobre todo desde el punto de vista político. Y aquí me quedo con una idea. Esto es un libro, si lo buscáis así, os sale. Yo me lo compré por 4 euros y pico, 5 euros y pico. Bueno, es un libro multidisciplinar. Hay algún filósofo español, como Santiago Albarrico, por ejemplo. Está también Zizek, como se llame, que es como uno de los filósofos de moda. Pero bueno, es un libro que combina aspectos filosóficos con aspectos actuales, aspectos también muy políticos. Y habla sobre todo del gran retroceso de la democracia. Estamos en un momento en el que la democracia está muy amenazada y se pueden sacar ideas. Y una de las ideas que me quedé es que durante muchos años se luchó y se consiguió tener un espacio global, un espacio en el que el capitalismo fluye por los 5 continentes, es decir, todo el mundo está súper conectado, y en cambio no se ha conseguido crear una conciencia cosmopolita. Es decir, cada vez las fronteras importan más. Es decir, ahora mismo pues el nivel de xenofobia, el nivel de racismo pues se ha disparado. Sí que podemos decir que la única región en la que parece ser que esto no importa tanto es la Unión Europea. Porque es verdad que es una ventaja, que es como que te sientes menos español frente a un italiano, por ejemplo. No importa tanto mostrar tu identidad, tu identidad legal que aparece en tu DNI. Pero, por ejemplo, con respecto a otros países, pues sí que parece que es como que hay gente que necesita subrayarlo. Por ejemplo, con los países pobres, ¿no? Los países de África, los países incluso de Sudamérica. Entonces, pues estos libros lo que te ayudan un poco es eso, es a ampliar un poco tus conocimientos y a tener idea, es decir, vale, esto cómo lo planteo, cómo escribo, ¿vale? Pues por ejemplo, si te toca escribir sobre agricultura en el tema 7, por ejemplo, pues puedes comentar que, bueno, mucha agricultura actual por ejemplo, pues no es sostenible por esto, porque mucha agricultura y mucha pesca y mucha ganadería está basada en el crecimiento sin sentido. Y esto lo que va a hacer es que, por ejemplo, muchas granjas contaminen por CO2 o los lechos marinos acaben por desaparecer. Entonces, pues todo esto, ¿no? Un poco. Y bueno, y estos también he incluido también a este que es un bestseller mundial, el de Yuval Noah Harari,
te reconozco que me leí un poco porque, como me dijo un amigo que me recomendó un artículo, como una crítica a este tío, a este autor israelí, este historiador, bueno, era como decía, Harari, tú antes molabas, ¿no? Pues porque en este libro se le va un poco a la olla. Habla un poco del futuro, pero es como que empieza a hablar ahí de cuestiones basadas pues en la neurociencia, en la robótica y todo. Y vale, que sí, que está muy bien, pero yo creo que pierde un poco la perspectiva. En su anterior libro, en el que me leí, Sapiens, por ejemplo, es un libro muy útil, por ejemplo, para prepararse temas relacionados con la prehistoria. Pero bueno, aún así, pues te pueden sacar cosas, pues por ejemplo, para las conclusiones de los temas de las oposiciones, pues puedes ver un poco pues estas cositas, ¿no? Y estos dos libros me los empecé a leer realmente cuando terminó todo, cuando estaba a punto de terminar todo y los hubiese incluido. Este, The Almighty Dollar, no sé si está en castellano, creo que sí, se conoce como el todopoderoso dólar, sería. Bueno, te cuenta como el viaje de un dólar a través de, bueno, de una economía globalizada. Por ejemplo, habla de, bueno, de un dólar. Bueno, pues cuando tú compras algo en un Walmart en Estados Unidos, bueno, digamos que ese dólar, el autor bueno, dice que una parte de ese dólar se va a China y luego es parte de ese dólar se va a Nigeria. Y bueno, y hasta aquí puedo leer porque ya no me he leído nada más. Es decir, es un libro que lo he dejado un poco aparte, pero está muy bien, yo creo que para ver un poco en qué consiste la globalización, con ejemplos muy claros, con ejemplos muy de andar por casa. Porque esta persona, el Carlos Salas, lo que decía, que muchas veces es verdad que a mí siempre me han enseñado, ¿no? Que un ejemplo nunca puede sustituir a una explicación, pero lo puede complementar perfectamente. Es decir, cuantos más ejemplos pongas, y si son cotidianos, mucho mejor, yo creo que hacen que tu exposición, ya sea oral o escrita, sea mucho más entretenida. Sé que mis vídeos, pues a lo mejor no son la fiesta, la mayor fiesta mundial, pero bueno, a mí me han enseñado para el propósito que tenía y me ha venido bien. Si no me hubiese sacado plaza, hubiese dicho, estos libros sirven, lo que pasa que hay que encararlo, hay que hacerlo de otra manera o tal, pero bueno, digamos que sí que tuve la suerte, ¿no? Y este último, el de Océano sin ley, que ese es el que lo estoy devorando, hacía tiempo que no devoraba un libro así, bueno, es de un periodista que se dedica a, bueno, a viajar a través de barcos, de puertos en todo el mundo y te encuentras con desde cuestiones de vertidos que afectan al mundo medioambiental, por supuesto, o a cuestiones relacionadas con la esclavitud, con el trato que sufren las tripulaciones de muchísimos barcos, cómo ha cambiado la pesca, es decir, ahora mismo la pesca, un porcentaje inmenso de la pesca es una pesca industrial, se parece más a una fábrica, los barcos son más fábricas que barcos, entonces pues está muy bien para ver sobre todo pues eso, cómo los productos que consumimos pues muchas veces no sabemos cuál es su origen, entonces este libro y sobre todo este pues ayuda mucho a tener esta idea. Yo recomiendo empezar por esto y luego ya pues ya vas tomando ideas y ya vas construyendo tus temas, ¿no? Pues bueno, voy a dejarlo aquí, esta primera parte. Y nada, ya os comentaré los siguientes libros en otro vídeo, ¿vale? Espero que por lo menos esté siendo útil para alguien. Y nada, venga, un abrazo, hasta luego.